Bueno, para los que me conocen, saben que yo no acostumbro a leer notas cuando hablo en público. Sin embargo, en esta ocasión hice unas notas porque por aquello de tiempo en un video creo que es importante sintetizar. Estoy respondiendo a el video que hizo Juan Carlos Monedero, respondiendo a un video que yo había hecho anteriormente, criticando la izquierda españolista frente a lo que está sucediendo en Cataluña. En primer lugar, me alegra mucho que Juan Carlos Monedero haya respondido a mi vídeo. Creo que no hay nada más sano que un debate honesto y abierto. Pero Monedero no solamente vuelve a confirmar todo lo que dije en el video anterior, sino que añade cosas nuevas y, en mi opinión, más graves. Su españolismo imperial colonial le ciega y se confirma en este video que acaba de hacer en respuesta a mis críticas. A continuación voy a hacer 8 puntos de respuesta. Punto 1. Juan Carlos, me acusas de estar hablando desde nuestros cómodos despachos universitarios. Yo quisiera situarme para que me conozcan mejor. Soy un puertorriqueño en los Estados Unidos. Los puertorriqueños estamos en los Estados Unidos como parte de una larga historia colonial racial. Yo soy profesor en el Departamento de Estudios Étnicos en la Universidad de California en Berkeley, no porque una mañana los blancos americanos se levantaran de la cama diciendo debemos desracializar y descolonizar la universidad blanca, sino, es decir, concediéndonos espacio a los sujetos racializados, sino que estamos aquí porque le hemos arrancado el espacio con lucha, sudor y sangre. El Departamento de Estudios Étnicos de Berkeley se creó como parte de una huelga de estudiantes negros, indígenas, asiáticos y latinos en el año 1969. Fue la huelga más larga y más sangrienta en la historia del movimiento estudiantil en Estados Unidos. Duró 9 meses y lo sangriento fue porque movilizaron no la policía del campus o de la ciudad de Berkeley, sino la Guardia Nacional de California para golpear a todos los días de la huelga durante 9 meses a los estudiantes en lucha. La organización que lideró esa lucha se llamaba Frente de Liberación para el Tercer Mundo, porque nos vemos como el tercer mundo dentro del primer mundo. La idea de ser un departamento es descolonizar el conocimiento hegemónico de la Universidad Blanca Occidental y vincular la producción de conocimiento a la liberación de los pueblos. Estamos en lucha dentro del imperio porque el Estado imperial estadounidense colonizó nuestras tierras y nuestros pueblos. La lucha de la huelga de 1969 se ganó y se creó el Departamento de Estudios Étnicos, pero unos 30 años después, en 1999, se hizo otra huelga porque durante esas 3 décadas no reponían las plazas de los profesores que morían, se retiraban o se iban. De manera que el departamento estaba a punto de desaparecer. En esa huelga del 69 logramos nuevas plazas de profesores y se conquistó la creación del Center for Race and Gender, el Centro de Raza y Género. De manera que mi plaza en Berkeley no vino de gratis, ni yo se la debo a la Universidad Blanca Imperial, sino a la lucha de nuestros pueblos. Pero seguimos aquí en lucha. Solamente durante este año hemos tenido varias ocupaciones del campus por los supremacistas blancos y su mayor eje de ataque somos los profesores y estudiantes del Departamento de Estudios Étnicos, como te podrás imaginar. De manera que, estimado Monedero, aquí no estamos en cómodos despachos universitarios. Aquí nos jugamos la vida, porque ser un latino o un negro en los Estados Unidos es estar continuamente bajo amenaza de encarcelación o de que te pegue un tiro la policía. Yo no soy excepción a la regla. Cada vez que salgo a la calle o cada vez que estoy en mi propio campus, estoy bajo amenaza de ser golpeado, ser atacado, ser agredido, ser detenido por la policía, tener casos de fabricación de la policía, etcétera, etcétera. Lo he pasado durante mi vida y no es algo que descarto en el presente o en el futuro cercano. Es una experiencia de estar en el mundo, ser un sujeto racializado dentro del imperio estadounidense o dentro de cualquier lugar del mundo, incluyendo el imperio español. Para eso hay que vivirlo, no es solamente pensarlo o teorizarlo.
Mi pregunta para ti, Monedero, es ¿qué huelga de sujetos racializados, de naciones sin Estado o qué movimiento social te abrió espacio para poder tener un cómodo despacho universitario, que es la frase que tú has usado sobre mí, en la Universidad Complutense en Madrid? ¿Dónde están los profesores gitanos, negros y musulmanes del Estado español en dicha universidad? ¿Cuántos profesores existen provenientes de las comunidades racializadas? Me alegra que critiques el régimen del 78, pero me da tristeza que no asumas ni problematices tu posicionalidad de privilegiado como hombre en relaciones de dominación patriarcal, como blanco en relaciones de dominación racial y como español en relación de dominación imperial colonial. Punto 2. Cuando hablas de la herida colonial al principio del video, estás hablando de la pérdida del imperio español en 1898 en la guerra hispanoamericana. Le llamas a eso la herida colonial. Pero eso no es una herida colonial. Eso es una herida imperial. Es el dolor de la humillación de haber perdido el imperio. Y no el dolor de la humillación de haber sido colonizado, racializado, oprimido o violado. Monedero, tú no estás hablando desde la herida colonial causada por España a los musulmanes, a los gitanos, judíos, africanos y latinoamericanos, ni de la herida nacional colonial que ha causado España a las naciones sin Estado, como los gallegos, vascos, catalanes, canarios, andaluces. Estás hablando desde la blanquitud españolista, desde la herida de haber sido humillados como imperio. Eso no se llama herida colonial, eso se llama herida imperial. Espero que lo corrijas en tus próximas intervenciones. Punto 3. Hacer de lo colonial uno de los ejes centrales en el análisis no es pedir la guerra. Eso es una distorsión muy típica de sujetos con subjetividad imperial colonial, como voy a explicar a continuación. Esa acusación no te la acepto. Esto me recuerda a un debate anterior que tuve contigo en un evento en Portugal, cuando decías que hablar de racismo divide a la clase obrera, como si la clase obrera ya no estuviera dividida por una fractura racial de género, nacional o sexual. Nadie en la perspectiva de colonial está buscando la guerra. Cuando hablamos de dominación racial, dominación colonial, dominación sexual, dominación de género, dominación imperial, dominación nacional, estamos llamando la atención a una guerra social, política, cultural, económica, muy violenta, orquestada contra los pueblos por la colonialidad del poder. Nombrarla no es llamar a la guerra. Es decir, estás poniendo la responsabilidad en los sujetos que son los que llaman la atención de este problema, de estos problemas. Pones la causalidad de nuestro lado por nombrar el problema. Es decir, nombrar el problema o los problemas no es llamar a la guerra. Es responder a la guerra ya orquestada y buscar soluciones que nos lleven a la paz. Hablar desde el privilegio de blanco españolista, y de ahí que cuando los catalanes o un simple puertorriqueño como yo nombra tu privilegio, lo escuchas no como un llamado a la paz, sino como un llamado a la guerra. Es decir, tu propio privilegio españolista te ciega. Y de ahí que cuando uno llama la atención a estos problemas, cuando un catalán te llama la atención o cuando un puertorriqueño como yo nombra tu privilegio, lo que escuchas es un llamado a la guerra. Por eso me acusas de armar la guerra o de estar llamando a la guerra o de estar jugando con fuego para llevar la situación a una guerra. La guerra la está provocando tu Estado con su represión neofranquista y la complicidad de la izquierda españolista que ha actuado y sigue actuando, como tu video lo demuestra y explicaré a continuación, con mucha ambigüedad con la demanda a decidir que han organizado los catalanes. Punto 4. Hablas de una herida territorial también, donde repites el mito de que lo español no se ha constituido como nación. Mientras en cambio dices que las naciones periféricas dentro de la península ibérica constituyeron naciones. Buscas con esto negar la existencia de un nacionalismo españolista, como si no hubiera nación española
como si no hubiera nacionalismo españolista que se colapsa con la nación castellana y con el nacional catolicismo, porque estos son identidades inherentes al españolismo. Eres ciego del españolismo. Decir que el nacionalismo español no se ha constituido como nación es realmente una distorsión histórica, porque la invención de España en el siglo XIX es un proceso de construcción de nación, donde el Estado imperial se apropió de lo católico y lo castellano para construir su identidad nacional frente a las naciones sin Estado en la península ibérica y frente a sus colonias. Tu respuesta confirma lo que ya dije en el video anterior. El españolismo es una ceguera ante su propio nacionalismo. El españolismo adolece de autorreflexividad. Es el privilegio del blanco español para nombrar a los demás como nacionalistas y esconder su propio nacionalismo. Una de las características del españolismo la demuestra tu propia respuesta y consiste en hablar con pretensión de neutralidad, nombrando a los demás como nacionalistas mientras eres ciego ante tu propio nacionalismo. Mi invitación es que descolonicen el nacionalismo imperial españolista y se asuman de una vez y por todas como nación castellana crítica del nacionalismo españolista imperial, es decir, como nación castellana que reivindique toda la tradición comunera, revolucionaria de Castilla, antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista y antipatriarcal, como nación castellana que se desvincula y se distingue de la apropiación que hizo el nacionalismo españolista imperial de su identidad y de su historia. Lamentablemente, esa distinción está borrosa. Parte del éxito del nacionalismo imperial ha sido colapsar la identidad española con la identidad castellana. Y mucha gente confunde una y la otra y lo que ocurre es que las propias personas que vienen de origen castellano prefieren identificarse más como españoles que como una nación castellana separada de la agenda colonialista imperialista del Estado imperial español. Por eso ese colapso y esa apropiación que hace el Estado imperial español de la nación castellana ha sido muy útil para sus proyectos imperiales coloniales. Y lamentablemente las poblaciones que quedan dentro de su territorio, identificadas como españoles o como castellanos, colapsan las dos identidades de una manera muy problemática. Y en lugar de desvincular las dos, en lugar de vindicar una identidad castellana separada de ese Estado imperial español, ustedes se dedican, como explicaré a continuación, a buscar la unidad de España. Pero seguir hablando como si ustedes no tuvieran identidad nacional y estuvieran más allá del nacionalismo, no hace más que continuar reproduciendo y encubriendo la dominación colonial del españolismo. Es la que tiene el privilegio de la palabra porque se asume como neutral, como universal y como más allá de cualquier nacionalismo. Ese mito del punto cero, ese mito que se asume como estar pensando desde un no lugar, ese privilegio de la palabra que nombra a todos los demás como nacionalistas, menos a ustedes mismos, es precisamente constitutivo de esa identidad españolista que comparte tanto la derecha como la izquierda. Y tú eres un ejemplo de lo que estoy hablando. Punto 5. Arremetes contra los catalanes intentando desprestigiar su proceso, asociando lo catalán y su demanda por su derecho a decidir su destino con la derecha corrupta neoliberal catalana. Intentan desprestigiar la demanda justa del pueblo catalán a decidir libre y democráticamente su destino, intentando asociar esta demanda a la derecha neoliberal. Te pregunto, ¿es que no existe Esquerra Republicana en esta demanda? ¿Es que no existe la CUP en esta demanda? ¿Es que no existe un pueblo trabajador en esta demanda por el derecho a decidir? Como buen españolista de izquierda que eres, monedero, no te enteras que esa demanda a decidir su destino es una demanda de los sectores populares catalanes y de la izquierda catalana, a la cual la derecha catalana se ha visto empujada a aceptarla por temor a desaparecer políticamente. La derecha catalana ha reculado muchas veces en esta demanda
pero en esta ocasión no ha tenido otra opción que echar adelante el proyecto de referéndum, muy a pesar de muchos de ellos, porque de lo contrario desaparecen políticamente. Es decir, la demanda popular por el derecho a decidir es tan profunda en el pueblo catalán que ya la derecha catalana no se puede dar el lujo de reculear si es que quiere sobrevivir políticamente. Dice Monedero y lo dice dolido, y cito: qué curioso que ahora en Cataluña el gobierno de Puigdemont, que ha sido el principal actor de recortes neoliberales, esté defendiendo romper con la constitucionalidad española en nombre del derecho a la identidad. Monedero, como buen españolista de izquierda que eres, con herida imperial, le echan la culpa de lo que está sucediendo en Cataluña a la derecha neoliberal, cargándote la lucha del pueblo catalán, un pueblo descontento y harto de la humillación causada por los empleos precarios, por el desempleo, por las mentiras del Estado español, por la dominación imperial españolista, por la corrupción rampante producida por España y las élites catalanas cómplices con esta dominación. Tienen la osadía de reducir la opresión nacional de los catalanes a un asunto superficial de identidad. No entiendes que la opresión nacional pasa por la soberanía de España, sobre el acceso a presupuestos de Cataluña, sobre los impuestos, sobre las relaciones internacionales, sobre la impunidad ante el pillaje de la corrupción, sobre los recortes en la seguridad social, ya bastante precaria, sobre la eliminación de derechos sociales, sobre los servicios del Estado desastrosos del Estado español en Cataluña. Para ejemplo, solamente miremos el debate sobre el tema de los servicios de trenes en Cataluña. Monedero, ¿no entiendes que el asunto va más allá de lo cultural e identitario y que la dominación nacional colonial se inserta de manera imbricada en lo estructural? Pero como eres ciego a la dominación estructural españolista, lo que ves es una queja identitaria y eres ciego a las demandas estructurales que está informando la demanda del derecho a decidir del pueblo catalán. Es decir, hay demandas sociales, hay demandas estructurales de relaciones de desigualdad, de relaciones de dominación, que son las que están detrás del clamor popular en Cataluña por derecho a decidir. No puedes desvincular una cosa de la otra, ni puedes reducir esa demanda a un grupillo de burgueses capitalistas de derecha neoliberales en Cataluña. El paternalismo y la condescendencia imperial ante los catalanes es llamativo en la manera como te expresa acerca de ellos, infantilizando su demanda como si fuera una queja identitaria. Muestras nuevamente la arrogancia imperial colonial del españolismo de izquierda y de derecha, lamentablemente. Punto 6. Dice Monedero que Podemos ha defendido el derecho a decidir y que si 40% del conjunto del Estado español están a favor del derecho a decidir, es gracias a Podemos. Es decir, que la lucha que ha logrado que el 40% de la población dentro del Estado español esté por el derecho a decidir de las naciones sin Estado, no es gracias a la lucha de los vascos, a la lucha de los pueblos catalanes, a la lucha de los gallegos, a la lucha de los canarios, a la lucha de los andaluces, sino gracias a Podemos. Me parece patético el argumento, pero bueno. Además, dentro de ese 40% que estás reclamando, que están a favor de que las naciones sin Estado tengan derecho a decidir, estás incluyendo ahí las naciones sin Estado. Porque queda por ver el porciento de los españoles de Castilla que apoyan el derecho a decidir. Es decir, estás englobando en esa cifra a todos los territorios, como bien dijiste. Por tanto, el tema es mucho más profundo. Yo no creo que Podemos haya hecho un gran cambio entre el españolismo, que es donde ustedes deberían estar trabajando para que haya un cambio de actitudes profundas, en lugar de estar buscando votos en la periferia entre los nacionalismos, entre las naciones sin Estado. Métanse a trabajar con sus propios pueblos en la nación castellana y empiecen a cambiar las actitudes imperiales coloniales que se han insertado allí. Yo creo que esa sería la mejor contribución que ustedes pudieran hacer y me parece patético y preponderante que estés atribuyéndole a Podemos
el que el 40% de la población, el conjunto del Estado español, esté a favor del derecho a decidir hoy. Es decir, como si no hubiera habido una lucha no solamente de siglos, sino de larga duración en el Estado español con respecto a, de parte de los vascos, los catalanes, los gallegos, los andaluces, etc. Eso me parece una falta de respeto a las naciones sin Estado. Monedero, el españolismo blanco imperial se te sale hasta por los poros. Esto es una falta de respeto a la inteligencia, creo yo, de las demás personas. La soberbia imperial te ciega. La herida imperial te ciega. Por favor, un poco más de humildad. Si hoy hay lucha popular por un referéndum en Cataluña, es a pesar de Izquierda Unida y a pesar de Podemos. Ustedes estuvieron todo el tiempo diciendo que si fuera catalán no votarían ese referéndum, que no se debe participar porque no hay garantía ya que es un referéndum ilegal. Ustedes nunca se creyeron en el referéndum. Ustedes nunca creyeron en él. Nunca se plantearon ni siquiera el asunto de lo que hace toda la izquierda ante una ley injusta, que es desobedecerla. Es decir, se hace desobediencia civil y el referéndum catalán es precisamente eso. Un acto de desobediencia civil ante una ley injusta, ante una ley que viene de parte de un Estado imperial, colonial, corrupto, y que no hay por qué obedecerla si es una ley injusta. En cambio, ustedes se han pasado todos estos meses llamando a que ese referéndum nadie vote por él, porque para ustedes eso es un referéndum ilegal, pero lo más patético es la manipulación de decir que el referéndum, voten por nosotros, que en 4 años o cuando estemos en el poder, le garantizaremos un referéndum legal, ¿no? Un referéndum de decisión legal. El pueblo catalán tiene que sentarse a esperar a que ustedes lleguen al poder, a votar por ustedes, para ellos poder entonces ejercer su derecho a la autodeterminación. No tienen el derecho a hacer desobediencia civil. ¿No se trata acaso de una ley y de una constitución del régimen del 78 que ustedes mismos han apoyado, ¿no? O mejor dicho, han criticado, y que ahora resulta que cuando el pueblo catalán asume un acto de desobediencia civil frente a esa constitución, pues ustedes llaman, y estuvieron por meses llamando, a que no se votara porque era ilegal. Estuvieron, por eso, llamando a boicotear el referéndum. Ustedes llegan ahora, unas semanas antes del referéndum y bastante tarde, porque han visto que la demanda del referéndum no es solamente de la derecha neoliberal, sino del pueblo catalán. Y se dan cuenta que en su cálculo electoral o se suman a la lucha o se desprestigian. Por eso han entrado hace apenas una semana ustedes a denunciar el Estado y a favorecer el derecho de los catalanes a hacer la reforma, a hacerle su referéndum. Me parece que, me decía mi mamá siempre, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pero en este caso no estoy seguro que la dicha sea buena. Y lo demuestras nuevamente cuando insiste en que este referéndum está fuera de la Constitución y pones en el mismo plano, en tu video, en el mismo nivel, la violación de la Constitución de alguien como Rajoy por el asunto de la corrupción, con la violación de la Constitución del pueblo catalán, con el asunto del derecho a decidir democráticamente su destino. Esto es de un oportunismo inaudito. Pero no solamente eso, sino que este pronunciamiento sigue intentando desprestigiar el referéndum catalán, como has hecho tanto tú como líderes de Unidos Podemos durante todos estos meses. Me parece una falta de respeto y una muestra de cuán españolista imperial colonial es tu posición política. Yo creo que esto es un llamado a que hagas una autorreflexión sobre lo que estás diciendo. Punto 7. Dices, Monedero, y te cito textualmente, reconocemos el derecho al conjunto de los catalanes y catalanas a decidir libremente desde el principio
cuál es su inserción en el conjunto del Estado. Aquí vuelves a no entender, monedero, lo que significa el derecho a la autodeterminación de las naciones, el derecho a decidir. El derecho a decidir no es que los catalanes decidan cómo se insertan en el conjunto del Estado español, o que tú como español decidas por ellos qué opciones de estatus deben ellos adoptar. El derecho a la autodeterminación de las naciones significa el derecho a que decidan los catalanes lo que ellos quieran, a que los catalanes decidan lo que les dé la gana, incluida la posibilidad de no insertarse en el conjunto del Estado, es decir, incluida la opción de la independencia. Monedero, esto no fue un lapsus lingüístico tuyo, porque lo repites más de una vez en tu video, lo que demuestra tu visión españolista del asunto. En varias ocasiones sigues estableciendo, o sea, por ejemplo, más adelante en tu video dices que hay que establecer líneas de acuerdo para que los catalanes y las catalanas le decidan libremente cuál es su engarce en el conjunto del Estado. Y lo vuelves a repetir al final. Por eso dije y vuelvo a repetir que la defensa de la plurinacionalidad que ustedes hacen no es otra cosa que multiculturalismo liberal, donde ustedes reconocen de manera superficial la identidad de las naciones sin Estado, les ofrecen migajas para que brinquen y salten en su carnaval, pero para al final decirles, no cuestiones quién manda aquí. Es decir, el multiculturalismo liberal reconoce tu identidad y tu derecho a decidir siempre y cuando el derecho a decidir se limite a cómo tú te quedas dentro de España para dejar que España y Madrid sigan mandando. Ustedes no ponen en cuestión que la soberanía decisional siga en España. Tu respuesta me confirma algo que también dije en el video anterior, es decir, que ustedes proponen una salida más inteligente para salvar la unidad de ese Estado imperial colonial podrido que se llama España. Eso no tiene nada que ver con la vindicación de plurinacionalidad de los pueblos indígenas en las Américas, que significa para ellos la plurinacionalidad es para ellos la soberanía democrática de los pueblos a decidir, el reconocimiento a que ninguna nación decida por la otra y la idea de que no haya un centro de decisión. Al decir que el derecho a decidir es, como dices tú, que es el derecho a decidir cómo insertarse dentro del Estado español, confirmas que tu reconocimiento al plurinacionalismo es muy liberal multicultural y te otorgas como españolista colonial la decisión de qué debe optar los catalanes en un referéndum de autodeterminación. Es que no se te ocurre que el derecho a la autodeterminación de los pueblos incluye el derecho a separarse del Estado imperial. No estarás repitiendo la vieja fórmula stalinista, donde formalmente se reconocía el derecho de las naciones a decidir, pero reduciéndolo al derecho a decidir cómo se quedan dentro del Estado imperial ruso, sin nunca contemplar el derecho a la ruptura democrática de un pueblo. Te hago estas preguntas porque en todo momento cuando hablas de un referéndum y hablas de que les decidan libremente y democráticamente los catalanes, en todo momento le metes allí un apellido, un atributo, que es decidir cómo se insertan dentro del Estado español. Nunca te planteas la posibilidad ni el derecho de ese pueblo a tener como opción y a decidir la posibilidad de salirse de ese Estado. El tema no es si la mayoría votaría por la independencia o si votaría por otra fórmula. Ese no es el tema. El tema es que le toca a los catalanes decidir eso y no a ti ni a mí. Como puertorriqueño, conozco muy bien tu retórica colonialista y lo que significa que un pueblo no tenga el derecho a la autodeterminación, porque la nación opresora se lo niega condicionándole las alternativas de estatus posibles. A nosotros nos hacen eso todo el tiempo en Puerto Rico. Es el imperio el que impone qué alternativas de estatus pueden estar consideradas en un referéndum. Y si hay alguna alternativa que a ellos no les interesa, entonces se suspende el referéndum. Es decir, vota siempre y cuando sea la alternativa conveniente al imperio. Y está repitiendo la misma lógica imperial, pero lamentablemente desde una supuesta izquierda. Que venga esta propuesta imperial colonial de alguien como tú, que dice llamarse de izquierda, para mí no cambia nada. Punto 8. En fin, y creo que con esto termino. Mucho ruido contra el régimen
del 78, pero desde que se aprobó el referéndum en Cataluña y ven que se quiebra el régimen del 78, se sitúan del lado de los opresores denunciando la ilegalidad del referéndum. No te puedo negar que me alegró mucho ver que hace pocas semanas ustedes se hayan sumado contra el régimen, aunque sea por conveniencia electoral, porque en el fondo ustedes lo que vieron fue que al ver que ustedes se quedan marginados, que ustedes están contra la rueda de la historia, contra el movimiento popular catalán, porque se han creído el cuento que eso es toda una manipulación de la derecha neoliberal catalana, como tú repites en tu propio video, y ahora que alguna gente de tu liderato de Podemos se ha dado cuenta que esto es un movimiento popular, que esto es una demanda popular y que esto no es reducible a un grupillo de capitalistas burgueses de derecha neoliberales, entonces ustedes comienzan a sumarse a las fuerzas que critican el régimen de Rajoy. Pero siempre con el freno puesto. Siempre con el freno puesto. Y lo demuestra tu video. Siempre condicionando cuáles son las opciones. Siempre como españolistas diciendo a los catalanes lo que tienen o lo que no tienen que hacer. Y me parece que en una situación como esta, como español, como castellano, no te toca a ti decidir qué quiere la nación catalana. Te toca quedarte en silencio, apoyar su derecho a decidir, apoyar incluso su derecho a hacer un acto de desobediencia civil, ser solidario con ese acto y dejar de estar repitiendo las tonterías imperiales, coloniales del españolismo en España. Muchas gracias.